Muy buenas tardes. Hoy vamos a platicar respecto del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo primero es de suma trascendencia porque estamos hablando del título primero, capítulo primero, que en este momento se llama de los derechos humanos y sus garantías. En la Constitución Política de 1857 era lo que constituía el capítulo primero, sección primera, que se llamaba de las garantías individuales, en su artículo primero hasta el 29. El artículo primero de 1857 señalaba: los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. El autor intelectual de esta idea fue el gran Josef Mariano Fausto Andrés Otero Mestas, gran jalisciense, tapatío, el genio jurídico más brillante de México en el siglo XIX y de muchos lados, ¿por qué no? El gran Mariano Otero, desde la Constitución de 1847, el acta constitutiva y de reformas que él presentó el 5 de abril de 1847 y fue aprobada el 18 de abril de ese mismo año, ahí él planteaba ya la necesidad que en la Constitución de México hubiese una sección apartado, pues entonces se hablaba de las garantías individuales, que en Jalisco ya la idea doctrinal y política y jurídica era de los derechos humanos. Tan es así que en la primera Constitución de Jalisco, donde hubo también otro genio, Ignacio Ramón Prisciliano Sánchez Padilla, primer gobernador constitucional del estado de Jalisco, en la Constitución de Jalisco de 1824 se señalaba, bueno, en este caso se plasmó en el artículo 260, que decía que en la instrucción pública se le deberían de enseñar a los niños los derechos del hombre. Antecedente muy importante que parece que no se ha conocido. Entonces fíjense el concepto de los derechos del hombre, porque ahora con la reforma al artículo primero del 10 de junio de 2011 de los derechos humanos quieren dar a entender como si eso en México no hubiera existido. Claro que siempre existió. Bueno, sucede que aquí en Jalisco y Mariano Otero ya podríamos decir son los precursores de los derechos humanos, y no solo de los derechos humanos y sus garantías, de los derechos constitucionales, de los derechos fundamentales, como dicen los alemanes, Grundgesetz. Y en ese orden de ideas, Mariano Otero, además de haber propuesto una clasificación, categorías, conceptos, también planteó su protección y defensa a través del juicio de amparo. Pero bueno, entonces vamos con el proceso histórico. Dentro del proceso histórico tenemos los antecedentes del artículo primero en la Constitución de Jalisco, obviamente la Constitución del Acta Constitutiva y de Reformas propuesta de Mariano Otero 1847, tenemos también la Constitución de 1857 y por supuesto la Constitución de 1917 y los debates que se dieron de 1916 a 1917, podríamos precisar del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917. La Constitución de 1917 sigue la línea de la Constitución de 1857, pero quedó el título primero del capítulo primero, que se llamó de las garantías individuales, artículos del 1 al 29. Aquí quiero señalar que hubo pues una omisión que todavía existe en el título primero de la Constitución, que realmente se da en los tres primeros títulos. No tienen una denominación estos tres títulos. El título primero de la Constitución tiene 4 capítulos. Uno es de los derechos humanos y sus garantías, que son artículos del 1 al 29. El capítulo 2 se denomina de los mexicanos, artículos 30 a 32. El capítulo tercero se refiere a los extranjeros, artículo 33, y el capítulo cuarto se refiere a de los ciudadanos de la República, artículos 34 a 38. Sin embargo, insisto, el título no tiene una denominación, que pudieran ser de los derechos humanos, que pudieran ser de los derechos de las personas y de los ciudadanos,
de los derechos constitucionales o de los derechos fundamentales, por señalar algunas posibles denominaciones que pudiese tener el título primero de la Constitución. Y este artículo primero pues es fundamental, es muy importante, y como todos sabemos, en la actualidad el artículo primero tiene 5 párrafos. El artículo original de 1917 solamente tenía un párrafo. Este artículo ha sido modificado en 3 ocasiones. El 12 de agosto del 2001, el 14 de agosto del 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera reforma. La segunda, el 4 de diciembre del 2006, y la tercera reforma, el 10 de diciembre del 2011. O sea, el artículo primero ha tenido 3 reformas. Y en esas 3 reformas se han venido agregando los 5 párrafos. En la reforma del 14 de agosto del 2001 se empiezan a agregar las cuestiones que tienen que ver con los párrafos que fueron el segundo y el tercero, que ahora son el cuarto y el quinto. En la reforma del 4 de diciembre del 2006 se insistió en el asunto de la discriminación, se agregaron más contenidos y categorías relativas a la discriminación, que es el párrafo quinto y que era en aquel entonces el tercero. Y la reforma del 10 de diciembre del 2011 se refiere a este rompimiento del paradigma de los derechos humanos y sus garantías, y que bueno, aquí cambiamos del juspositivismo al jusnaturalismo, que de alguna manera ya, en mi opinión, desde la Constitución de 1917, en el artículo 27, ya se hablaba de las comunidades originarias o comunidades indígenas o pueblos originarios o autóctonos de México, y ahí se señalaba ya que iban a respetar sus usos, costumbres y prácticas. Entonces, de alguna manera ya la Constitución de México de 1917 tenía esa gran riqueza del jusnaturalismo, que ahora con esta reforma pues queda claro que queda un nuevo paradigma constitucional en México, lo cual obligó, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación agota la 9ª época e inicia la 10ª época, pues precisamente porque es un nuevo paradigma, una nueva interpretación y argumentación de cómo ver los derechos de las personas y de los ciudadanos. También el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cambia de la 4ª a la 5ª época su jurisprudencia, pues porque sí estamos ante un nuevo paradigma, una nueva forma de ver los derechos de las personas y de los ciudadanos. Y es por eso que ahora el artículo primero tiene 5 párrafos. Tiene 5 párrafos. El párrafo primero pues es un párrafo que nos habla de alguna manera de lo que es la generalidad. El párrafo segundo de cierta característica de cómo se debe interpretar, cosa que no había antes en la Constitución. El párrafo tercero implica la participación de las autoridades. El párrafo cuarto es lo que era el texto del artículo segundo de la Constitución de México de 1917, que se refería a la esclavitud, pasa de manera íntegra a formar parte del párrafo cuarto del artículo primero de la actual Constitución. Y el párrafo quinto se refiere a la discriminación, como ya lo habíamos comentado. Entonces es así como el artículo primero va más o menos en armonía también a lo que ya es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que es del 16 de diciembre de 1966, y a la Convención Americana de Derechos Humanos,
que es del 22 de noviembre de 1969. Más o menos ya podríamos decir que el artículo primero va en armonía con la cuestión de los derechos planetarios, y en ese sentido México, quiero decir que también pues ya era vanguardista México en este sentido. México ya tenía a nivel constitucional más derechos consagrados en la Constitución que los establecidos en estos tratados y pactos internacionales que México había suscrito. ¿Qué quiero decir? Que los derechos protegidos por la Constitución de México son más que todos los tratados internacionales que México ha firmado en la materia. Por ejemplo, los dos ya señalado en la ONU, en la OEA, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 10 de diciembre de 1948, y está el Pacto Internacional, la Convención Americana y otros más. Entonces, podríamos decir que la Constitución de México, podemos señalar con precisión y de manera científica, por esos estudios comparativos que hemos hecho, que la Constitución de México tiene más derechos consagrados que todos los tratados, pactos, acuerdos internacionales y compromisos que México ha suscrito en términos del 133, firmados por el presidente de la República y ratificados por el Senado o lo que es la parte de la Cámara Alta del Congreso Federal. En ese sentido, pensamos que el artículo primero es un artículo muy importante y vanguardista, que lo vamos en este momento a empezar a desentrañar. Muy buenas tardes, continuamos con el análisis, descripción de lo que es el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como dijimos, el artículo primero tiene 5 párrafos. En el párrafo primero se señala: en los Estados Unidos Mexicanos, toda persona gozará de los derechos humanos y las garantías que reconocen esta Constitución y los tratados firmados por México, los tratados internacionales, las cuales no podrán suspenderse ni restringirse salvo los casos que ella señala. En el párrafo segundo se establece que en la protección, defensa de estos derechos fundamentales de los mexicanos se interpretará la norma rectora o Constitución y la legislación de una manera que le beneficie mayormente a la persona o ciudadano, o lo que se ha denominado interpretación conforme, derivado de lo que son aspectos internacionales, y es también lo que se le ha denominado pro homine, principio pro homine o de mayor beneficio. En el párrafo tercero se señala que todas las autoridades del país, bajo su mayor estricta responsabilidad y competencia, ellos deberán promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos fundamentales y sus garantías bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo tanto, todas las autoridades son corresponsables de que estos derechos se protejan, se respeten. Luego, lo que es el párrafo quinto es con referencia a la esclavitud, que es maravillosa la fórmula que desde el constituyente de 1857 se señaló y que de alguna manera se modificó un poco o se perfeccionó en 1917, que señala: se prohíbe la esclavitud en nuestro México, y que cualquier persona que en otro país, estado o región del planeta sea esclavo o considerada como esclava, por el solo hecho de estar en territorio mexicano pasa a ser persona libre. Esto es maravilloso. El párrafo quinto señala que se prohíbe la discriminación en México y se señalan 11 conceptos por razones de sexo, de raza, ideológica, política, económica y de cualquier otra índole, lo cual también pues es un gran avance, aunque ya lo teníamos en el artículo tercero desde 1946 con la gran fórmula de un mexicano de talla
planetaria como lo fue Jaime Torres Bodet. Entonces, comenzando el desglose de este artículo, tenemos que en el párrafo primero, cuando se señala que en México toda persona tendrá reconocidos los derechos que esta Constitución establece y los tratados internacionales, aquí hay un cambio pues radical, porque la redacción de 1917 señalaba: en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Entonces, ahí hay una diferencia enorme. Primero, el concepto de persona a individuo se cambia. No es lo mismo decir persona a individuo, porque el individuo, estamos hablando del contexto de una corriente filosófica, jurídica, político, del individualismo, del liberalismo, del laissez-passer, laissez-faire, donde el individuo entra en el capitalismo, el egoísmo y demás. Y persona humana, ya entramos a la idea del justnaturalismo, de lo que es la dignidad de cualquier persona o ser humano, que nos lleva a la idea de los derechos planetarios. Entonces, aquí tenemos una primera diferencia, que la Constitución dice persona humana, para irnos a la idea de dignidad, y por tanto queda armónico a cambiar del justpositivismo al justnaturalismo, que como todos ustedes saben, el justnaturalismo o derecho natural plantea que cualquier ser humano, cualquier persona humana, por el solo hecho de ser persona, tiene derechos inherentes a su naturaleza. Esto es, que todo ser humano tiene derechos, que se los reconozca el Estado o no, siempre los tendrá, y por eso es la base también de los derechos planetarios: derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la justicia, que yo no necesito que ningún Estado me reconozca que soy una persona humana, que tengo dignidad. Entonces, lo cual también es un avance. Y otro elemento muy importante que se cambia es que son derechos reconocidos por la Constitución o los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque México tiene que proteger estos derechos dentro de nuestro país, y si no se protegen dentro de nuestro país por todas las autoridades, como dice el párrafo tercero, entonces se podrá invocar la protección internacional, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la Corte Internacional de Justicia, o la Corte Penal Internacional, por señalar algunas instancias internacionales en las que México está inscrito, y que también está obligado México a responder ante estas instancias si es que el Estado mexicano o las autoridades de nuestro país no protegen, respetan los derechos humanos y sus garantías, estos sagrados derechos constitucionales o establecidos en nuestra norma rectora, que deben ser reconocidos, protegidos. Entonces, también en el artículo primero señala que toda persona deberá tener estos derechos, salvo las condiciones en que puedan ser suspendidos estos derechos. Por ejemplo, lo señala el artículo 29 de la propia Constitución: en casos de invasión, perturbación grave de la paz o cualquier otro asunto de causa mayor, caso fortuito que por alguna razón se tengan que suspender estos derechos en una región, en una parte, pues tendrá que entrar el Estado en los términos del artículo 29 de la Constitución, y se tendrán que suspender en un tiempo y espacio estos derechos fundamentales y sus garantías. El párrafo segundo decíamos que toda persona deberá ser protegida, respetada en sus derechos fundamentales constitucionales, y que en la protección de estos derechos se aplicará la interpretación conforme a lo que más le beneficie, el principio pro homine, pro femine o pro persona. Aquí el punto es de dónde viene esto de interpretación conforme, que de alguna manera eso es una aportación del Tribunal Federal Alemán, del Bundesverfassungsgericht, que en Alemania este Tribunal Constitucional aporta esta institución del Verfassung conforme, esto es
de interpretación conforme, que de alguna manera pues se ha dicho por los propios alemanes que debe ser una interpretación armónica de todo lo que es el espíritu constitucional, o un Volksgeist constitucional de la Grundgesetz que ellos llaman, en el sentido de que sea una interpretación que se le aplique a la persona humana y que quede claro racionalmente en un tiempo y espacio determinados que fue lo mejor que se le pudo dar en derechos, en garantías, en tutela judicial efectiva, en controles constitucionales a una persona humana, y que de alguna manera me parece que lo que se ha dicho del bloque de constitucionalidad, del derecho convencional, no es el término que debemos usar más propiamente, sino decir, hay una protección a nivel constitucional, a nivel México, y también hay una protección internacional a nivel región, o a nivel, podríamos decir, de lo que es el continente que tenemos. En cuanto al párrafo tercero, tenemos que todas las autoridades deberán velar, proteger, promover los derechos, lo cual es una obligación constitucional que se establece, por ejemplo, para el presidente en el artículo 87, la protesta constitucional, en el artículo 97 para todos los integrantes del Poder Judicial, y en el artículo 128 para todos los funcionarios y servidores de la República. Todos sabemos que todos los servidores públicos, cuando entran a un cargo público, deben protestar, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones propias de los estados, las leyes que de ella emanen, con lealtad y honradez, mirando siempre por el bien y la prosperidad del pueblo. Y señala la propia Constitución, concretamente respecto del presidente, en el artículo 87 dice: protesto, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con lealtad y honradez, mirando siempre por el bien y prosperidad del pueblo, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Entonces, todo servidor público debe comprometerse dentro del ámbito de sus competencias y de sus posibilidades a proteger los derechos de las personas, que es lo más sagrado. El Estado mexicano, todo Estado, toda república, toda nación, se constituye, todas las instituciones, normas y demás, para beneficio de las personas, de la protección de los sagrados, inalienables, imprescriptibles e indivisibles derechos de las personas. Por tanto, el primer mandato de toda autoridad es encauzar su actividad en beneficio de todas esas personas, de todos esos derechos. En ese sentido, para mí es un mandato para todas las autoridades federales, estatales, municipales, de todos los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, de organismos públicos autónomos, constitucionales y demás. Todo servidor público debe, como primer mandato constitucional, respetar y proteger los sagrados derechos de toda persona humana.